Agustín Lago, como todos los martes, ¿qué pasó con el asesinato mafioso de Martín Fantasma Paz? Le quiero agradecer a Juan Diego Huerga, que estuvo muy atento en la producción de este ¿Qué pasó con? Ayer fue 8 de septiembre, no estoy descubriendo nada, pero el 8 de septiembre del año 2012, hace exactamente 13 años, tuvo lugar uno de los asesinatos más emblemáticos de la época que marcó lo que estaba pasando en Rosario con respecto a la criminalidad. Es un homicidio, pero no es cualquier homicidio. Martín Fantasma Paz se desplazaba en su coupé BMW Z4 blanco junto a su pareja y su hijo, cuando al detenerse en el semáforo de Entre Ríos y 27 de febrero, fue emboscado por dos sicarios que dispararon varios balazos. Tenemos incluso una de las fotos de la escena. Acá está la escena del asesinato. Lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal. Obviamente esto es radio, pero también lo señalo por quien puede estar frente a un celular o una pantalla de computadora. Esta es la coupé y allí yace Martín Fantasma Paz acribillado a tiros. Nueva era. Sí, era nueva. Paz, vos sabés que llegó a arrancar después de los disparos, hasta incluso llegó a dar la vuelta a la manzana. De hecho, donde estamos viendo la imagen de la coupé BMW blanca en la que se desplazaba Fantasma Paz, esto es Corrientes, entre Galvez y 27 de febrero, muy cerquita de donde está el Centro de Justicia Penal, por ejemplo, pero ahí es donde termina chocando con varios autos estacionados y fallece en el acto Fantasma Paz. Vos sabés que en el juicio, después me voy a referir a eso, vimos hasta cómo uno de los disparos que ingresó al auto, que solo lo hirió a él, ni a su pareja ni a su hijo, incluso impactó en un Motorola que él tenía al lado suyo, y en el juicio pudimos ver cómo tenía un casquillo de balas hasta incluso incrustado el propio teléfono. Esto se pudo ver en el juicio por este asesinato. Ah, qué buena foto la que sigue. Sí, pero antes vamos a escuchar al fiscal Guillermo Camporini, un fiscal que en aquel entonces estaba en actividad y que tuvo que ver con la intervención de esta investigación. Concretamente, en el mes de septiembre del año 2012, en Rosario se produce un hecho de homicidio. La persona a la cual se la mata, que se desplazaba una persona joven, que se desplazaba en un vehículo de alta gama, costoso, que lo había retirado el día anterior o la mañana del mediodía en que lo matan. Aparte el hecho con una característica importante, va esta persona manejando, al lado sentada su mujer con una criatura, se le asoman por la ventanilla y dentro de la desgracia, que significa siempre la muerte de una persona, afortunadamente a él lo llenan de balas y a la mujer y al hijito no lo tocan. O sea, un típico accionar de un sicario. ¿Quién es esta persona? Martín Arias del Fantasma. Lo decía recién al finalizar Camporini, sí, por entonces fiscal, cómo lo habían matado. Pero el muerto era nada más y nada menos que el cuñado de Claudio Ariel, el pájaro cantero, el líder de los monos, que casualmente se hizo presente en la escena de este asesinato para consolar a su pareja, que es la hermana del Fantasma Paz. Estamos viendo en YouTube al pájaro cantero con Mercedes Paz. No. Quien estaba en el auto era la pareja de Fantasma Paz. La pareja del pájaro era el hermano de Luis Paz. Exactamente. La hermana de la víctima siendo consolada, lo estamos viendo en imágenes que retratan en aquella época de fotógrafos de la capital, del Ciudadano, la imagen del pájaro cantero en la escena del asesinato, sin saber que después él y toda su familia iban a ser responsabilizados, por lo menos señalados como hipótesis principal por ese asesinato. Es todo emblemático, todo lo que se desprende de este caso, del que escuchamos más detalles, en este caso de la fiscal Cristina Herrera. Base a los dos testigos presenciales únicos que hasta ahora se tienen en la causa, que son la mujer, digamos, del fantasma que iba con él en el auto y un mozo que estaba dentro del bar que está acá en la esquina. En base a la visión de cada uno de ellos se reconstruyó lo que pudieron ver y cuál es la escena que ellos pudieron registrar en el momento. Digamos, tengamos en cuenta que fue segundos nada más. Fantasma Paz era prestamista, era quien le manejaba, según dicen, el dinero a la banda de los monos, entre otras cosas. Y era el hijo de Luis Paz, un manager de boxeo que años después iba a ser conocido por dos cuestiones. Por un lado, por ser condenado como jefe de una banda narco, que fue desbaratada en el año 2018, por la que recibió 13 años y 9 meses de prisión, y también por un viaje que aseguran que realizó con un juez provincial a Estados Unidos para una velada de box, juez del que me voy a referir en segundos nada más. La figura del juez
La investigación por el homicidio la instruyó el juez Juan Carlos Viena en momentos donde los jueces en la provincia de Santa Fe investigaban delitos. En la recolección de indicios se afianzó sobre una hipótesis: que los monos habían ordenado su crimen por un ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas, una frase que desde aquel entonces empezó a ser muy mencionada en escenas de homicidios. Viena profundizó medidas contra los monos y usó una brigada policial llamada la División Judiciales de la Unidad Regional número 2 para ir contra parte del clan Cantero y su círculo. Allanó domicilios de los principales referentes y poco a poco los fue deteniendo. Los elementos probatorios, como digo, están absolutamente ausentes. No es que no hay elementos como para adjudicarle un rol más grave en la asociación ilícita. No hay elementos siquiera para haberlo imputado, ni para haberlo llamado a declaración indagatoria. No debió haber sido indagado. Los elementos de convicción o los elementos de sospecha no daban ni siquiera para ser indagado. ¿Le suena la voz? Carlos Varela, un conocido abogado penalista de la ciudad de Rosario, justamente refiriéndose a las indagatorias en aquel entonces de la banda de los monos. Esta indagatoria la fue para Claudio Cantero. Exacto. A ver, yo lo que quiero señalar es muy larga la causa, voy a hacer entrecortes, obviamente para no ser muy extenso. En el medio de la investigación, del avance que tuvo esta causa, hubo juicios abreviados polémicos en el año 2015 que contaron con aval para condenar a varios de los miembros de los monos a penas bajas a cambio de aceptar la responsabilidad penal de los delitos que les habían indilgado. Por caso, a Ariel Máximo Guille Cantero, uno de los jefes, hoy muy famoso, se le llegó a bajar la calificación legal de autor material de un asesinato como el de Diego de Marre. Para quien no lo conoce, Diego de Marre fue el dueño del boliche frente al que mataron al pájaro Cantero en mayo del año 2013, es decir, meses después de este asesinato. Y le bajaron la calificación de autor material a partícipe secundario. El ruido que generó hizo que hasta el candidato a gobernador Miguel Lifshitz saliera a cuestionar lo que estaba pasando. Fallo vergonzoso en Rosario, la banda de los monos con la justicia. El operativo cinematográfico realizado en la Alcaldía de Tribunales de Rosario corresponde al traslado de los integrantes de una de las bandas narcocriminales más importantes del país y se contrapone claramente con la determinación tomada minutos antes por la justicia. En la misma, 18 miembros del grupo Los Monos firmaron un polémico acuerdo de juicio abreviado, admitiendo formar parte de una asociación ilícita. De esta manera, lograron su objetivo: moderar las penas. La causa siguió con parte de los acusados que llegaron a juicios a finales del año 2017, hecho que inauguró, para quien no lo recuerda, el Centro de Justicia Penal, que después fue baleado por los monos. Policías, civiles, todos imputados de formar parte de la megabanda de la zona sur que había surgido con el delito de cuatrerismo y que luego se había expandido a fuerza de tiros a la venta de droga al punto que llegó a someter a policías de distintas jerarquías. En el juicio por el crimen de Martín Fantasma Paz hubo un veredicto en el que fueron condenados Guille Cantero, su padre Máximo Ariel el Viejo Cantero, su hermanastro Ramón Machuca, también conocido como Monchi Cantero, y todas las segundas y terceras líneas de la banda, hoy muy mencionadas. Por ejemplo, Leandro Vilches. Leandro Vilches, hoy uno de los integrantes y cabecillas de la banda de los menores, según las menciones de investigaciones judiciales. Policías que estuvieron en el banquillo de los acusados y condenados: Juan del Mastro, Juan José Raffo, hoy también preso. Las condenas fueron por asociación ilícita y varios homicidios, pero ninguno por haber matado a Fantasma Paz, hecho que había dado inicio al famoso legajo 913/12. Emma, 7 detonaciones. ¿Cómo? 7 al blanco. Bien, bien. 2 en el chope, 2 en la zapam, 2 en el brazo, 1 en la pierna. Bien. Están todos contentos también. Bien, bien ahí. El avión no me da, Emma, me da, pero no me dejemos. Escuchamos el diálogo de por aquel entonces con Nextel que habían tenido Emanuel Chamorro con Leandro Vilches, quienes habían ido a buscar al dueño del boliche que yo antes mencioné para matarlo en tribunales. En el tribunal. Él se había presentado después del crimen del pájaro Cantero, declarar en tribunales para ponerse a disposición porque sabía que le iban a buscar los monos y lo mataron. Ni bien salió de tribunales, lo fueron a matar a los tribunales, fue un hecho histórico. Tribunales de Balcarce y Montevideo. Y finalmente lo mataron fuera del tribunal. Y lo mató Guille Cantero.
el audio, el video, la secuencia está filmado él disparando desde un auto que manejaba una persona que se llama Andrés Fernández, también conocido como el Gitano. En el medio del juicio por el crimen de Fantasma Paz pasaron un montón de cosas. Los fiscales mencionaron como hipótesis de que Martín Paz era el contador de la banda por pedido del Pájaro Cantero, su cuñado, y que se había cortado solo con la plata de la organización para comprar droga y bajarla desde el norte, donde Gendarmería hizo un operativo y se quedó con el cargamento de la cocaína, lo que significó una abultada deuda de Paz con los monos que terminó saldada con su muerte. Condenando a Machuca Ramón Ezequiel a la pena de 37 años de prisión, a Cantero Ariel Máximo, hijo, 22 años de prisión, condenando a Cantero Máximo Ariel, padre, a la pena de 6 años de prisión. Ahí escuchamos el veredicto, la primera vez que los condenaban. Pero también los monos, a través de sus defensores, indicaron que en realidad la causa fue formada por el juez Viena, en connivencia con Luis Paz, padre del fantasma, con quien aparentemente tenían amistad y habían viajado juntos a ver una pelea en diciembre del año 2013 a Estados Unidos, donde se enfrentaron Marcos el Chino Maidana con Aaron Bronner. Tenemos la imagen, de hecho, del famoso Gigapan, que se vio al juez en un círculo, lo vemos con lentes, y en el otro el juez siempre, nosotros hablamos en aquel momento mucho con él. Sí, claro. Él decía que no era él el que salía en la foto, que estaba trucado, que estaba en otro lugar y que hicieron una especie de montaje para... Técnicamente esta herramienta se llama Gigapan y es una secuencia de fotogramas donde uno puede, incluso si vos ves, las fotos parecieran como que ve donde está la cara de la señora, se ve un poco mal, hay como una fotosecuencia donde se le falta el rostro a una persona, por eso el juez también se valida de esa situación para señalar de la irregularidad aparentemente de las imágenes. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, según los monos, limpiarlos del mapa narco para que Luis Paz se quedara con más territorio para la venta de droga, delito por el que finalmente después fue condenado. En el medio intentaron matarlo en Santa Fe, a Luis Paz me refiero, hay audios de esto. Hubo una maratónica sesión en el juicio contra los monos en la que declaró frente a los Canteros y tiempo después terminó preso en un procedimiento de Gendarmería encabezado ¿por quién? Por Claudio Brilloni. En la cárcel, los Canteros ofrecieron un dineral por matarlo con una granada. A 13 años del crimen del Fantasma Paz, los monos y su padre están presos, condenados por narcotráfico, y la causa quedó sin resolver quién y por qué lo mataron. Hermoso, preciso, tremendo, complejo el panorama que plantea Agustín Lago.